Se cumplió un año del gobierno de Javier Milei en Argentina y los índices confirman una recuperación considerable en la economía, tema bandera de Milei en su campaña electoral y que lo catapultó sorpresivamente a la Casa Rosada, ganándole en segunda vuelta al peronismo representado por el exministro de Economía Sergio Massa. A un año de su ascenso al poder, ¿qué pasa con la oposición? Así decidimos titular este episodio número 15 de En Política en Podcast. Argentina hoy vive un momento político importante, parece haber un cambio de paradigma que ha roto con todos los estándares que tradicionalmente marcaron el ejercicio del poder en este país y que tomó por sorpresa a una oposición, a un peronismo y a una izquierda que está fragmentada y que hoy busca reorganizarse para intentar recuperar el capital político que tenían anteriormente o un capital político que les permita pensar en volver al poder. El peronismo atraviesa una crisis importante cuya líder, la expresidenta y también exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca tomar el timón, superar las pugnas internas y enfrentar una condena de un tribunal penal de segunda instancia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por delitos de corrupción. Es un panorama nada alentador que pone en aprietos a la oposición y da respiro a un Milei que no da tregua. Desde Buenos Aires, Argentina, te saluda Jesús Eduardo Acosta y ya sabes, si te gusta la política, la comunicación y las redes, este espacio es para ti. Comparte este podcast con tus amigos, tu familia y ayúdanos a que nuestra comunidad siga creciendo. Sabemos cómo fue la llegada de Javier Milei al poder, un economista que se paseaba por los programas de opinión de la televisión argentina, convocado principalmente por su forma combativa y expresiva de dar a conocer sus ideas y señalado por muchos como violento. A mí me gusta llamarlo como un economista subestimado, un economista criticado por sus formas y que pasó a la escena de la política ganando una banca en la Cámara de Diputados por la ciudad de Buenos Aires con su partido, que ya hoy es un partido nacional, el partido La Libertad Avanza, para luego dar el gran salto. Él, de derecha, representó a la tercera vía electoral en Argentina y terminó sumando los votos de sectores que estaban cansados de la conocida grieta, una grieta protagonizada por los kirchneristas y por los macristas, y sectores que también estaban cansados de un peronismo que, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se vio superado por una crisis económica que llevó al país a padecer una inflación inquietante, una que, según datos oficiales, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, fue la más alta desde 1991. En 2023 la inflación superó los 200% y la acumulada en toda la gestión de Alberto Fernández superó los 1000%. Se cumple un año del gobierno de Milei y lo calificaré con una sola palabra. La palabra es inesperado. Primero porque nadie pensó que ganaría las elecciones presidenciales o que las ganaría con la contundencia con la que lo hizo. Y segundo porque lo que sucedió este año de gobierno nadie lo veía venir y me atrevo a decir que ni siquiera el propio gobierno. Milei, con su motosierra en la mano, aplicó recortes y ajustes drásticos, ajustes polémicos, y no perdió apoyo popular y logró pulverizar la inflación. Según los últimos datos, la inflación de noviembre se ubicó en un 2,4% con una tendencia a la baja, sin mencionar otros aspectos de su gestión. Logró paralizar el accionar de una oposición que perdió la confianza de la sociedad y que busca contrarreloj recuperarla para llegar lo mejor posible a las elecciones legislativas de octubre del año que viene, del 2025. Y es en este punto donde hacemos la gran pregunta, ¿no? La pregunta central de este episodio: ¿qué pasa con la oposición?
La fuerza política más importante que hoy busca hacer frente al gobierno de Milei es el peronismo, un espacio político que se encuentra en aprietos porque a un año de haber pasado a ser oposición, continúa en un proceso de reorganización y sí que le ha costado, principalmente por los resultados de la gestión de Milei, que ha avanzado sin freno. Milei ha avanzado pese a que no cuenta con mayorías en el Congreso, y esto es de destacar porque se decía, y me incluyo, que Milei no iba a tener la capacidad de dialogar con otros sectores en el poder legislativo para lograr mayorías y para lograr aprobación de proyectos, y su equipo resultó ser muy bueno en esto. Lo vimos, por ejemplo, con la aprobación de la denominada Ley de Bases. Hoy el peronismo, el partido justicialista, es presidido oficialmente por Cristina Fernández de Kirchner desde el 11 de diciembre, y quiero que escuchen el final del discurso que dio la ahora líder opositora en este acto, porque es un discurso que demuestra que hay un proceso de reorganización en marcha y que como movimiento político, como oposición, están enfrentando una dificultad que tiene nombre y apellido: Javier Milei. Por eso digo que es importante la actitud y es importante que nos comprometamos todos y todas a generar un espacio de discusión y de trabajo, fundamentalmente para poder debatir esta Argentina que va a ser compleja, muy compleja, y que va a ser difícil también, pero que por eso, por compleja y por difícil, es lo que nos tiene que comprometer más para poder cambiar las cosas y poder generar un proyecto nacional, un modelo de producción, un modelo que incorpore a las grandes mayorías cuando esto finalmente termina, porque esto finalmente ya lo hemos visto en los 70 con la dictadura, lo vivimos con la convertibilidad, lo vivimos con el macrismo, finalmente termina. Y cada vez dura menos, porque cada vez el endeudamiento es más grande y las necesidades son también más grandes. Si leemos entre líneas el discurso de Cristina, ella reconoce, ella adelanta que están frente a una Argentina compleja y difícil. Acá obviamente ella está haciendo referencia a la situación actual del país, a la situación social y política que en definitiva no le favorece ni a ella ni a su espacio político, sino que le favorece al presidente Javier Milei, y que hasta ahora no han encontrado el ángulo perfecto para apuntar o encauzar sus críticas que hasta ahora han sido respondidas y refutadas una a una por el oficialismo. Sondeos de consultoras afirman que Milei llega a su primer año de gobierno con una imagen positiva del 53%, creciendo 7 puntos desde el mes de octubre. El crecimiento de la imagen positiva de Milei ha sido sostenido, y eso dicen las encuestas. Esto demuestra que existe cierta incapacidad en la oposición al día de hoy que no le permite conectar con los ciudadanos. Otro punto de este fragmento del discurso de Cristina destaca la necesidad de crear un nuevo modelo, un modelo que incluya a las grandes mayorías del país, o así lo dice Cristina, y con esto se ratifica la idea de que como oposición están trabajando para reorganizarse, están buscando la confianza del electorado, están buscando sumar apoyos y en definitiva sumar votos. Es importante entender que los procesos de reorganización son claves para continuar en batalla, así como en la guerra, literalmente en la guerra. En la política también son etapas cruciales de revisión que hace todo político o todo partido político después de una crisis, después de un revés o de una derrota electoral. Es una etapa necesaria para hacer un balance o un análisis crítico que explique el porqué de la derrota. Busca corregir los errores y en el mejor de los casos busca encontrar una salida. En este caso el peronismo está buscando esa salida, la mejor forma de reconectar con las bases y ofrecerles un nuevo modelo de producción al cual hace referencia la expresidenta. Es claro, para el peronismo es crucial
cual presentarle al país una oferta, un plan, un camino distinto al de Milei, pero lo que es aún más difícil es que ese plan, ese modelo debe ser distinto al que ya presentaron anteriormente cuando eran gobierno y cuando no funcionó. Y no funcionó porque generó una crisis que los llevó a perder las elecciones. Entonces, las grandes preguntas que se le hacen al peronismo son: ¿cómo le pides a la mayoría de los argentinos confianza cuando ya te la dieron y los decepcionaste? ¿Y cómo le pides a los argentinos confianza cuando ya lo hicieron, los decepcionaste y hoy cuentan con un gobierno diametralmente opuesto a tus ideales que parece estar respondiendo a las principales demandas? No es un escenario alentador para la oposición argentina, pero como en política todo puede pasar y nada es definitivo, el peronismo guarda cierta esperanza de que entren en juego otros factores que le permitan remontar en este juego que hoy parece estar perdiendo. Por último, Cristina da por sentado el fracaso del gobierno de Milei. Dice que llegará a su fin, que será fugaz porque lo compara con la dictadura de los años 70, con la etapa de la convertibilidad de los años 90 y también con el gobierno de Mauricio Macri. Más allá del trabajo que aseguran deben hacer para recuperarse política y electoralmente, fantasea con la idea de que Milei fracasará, y es alarmante porque es un relato que invita a los militantes, a los seguidores del partido, a confiar en acontecimientos futuros inciertos y que quizás no ocurran. Ya ha pasado un año y no han ocurrido. Desde el inicio de su mandato, los peronistas y en particular los kirchneristas confiaban en que la grave crisis que atravesó y que atraviesa Argentina iba a obligar a Milei a renunciar, pero eso no ocurrió, y después de un año del inicio de su administración y viendo los resultados de la misma, ese escenario sigue careciendo de fuerza. Digo que es una fantasía alarmante porque continúan jugando con ella, continúan jugando con esa idea de que va a pasar algo y que Milei va a terminar renunciando. Y esto es alarmante porque se da a meses de las elecciones legislativas. No han podido cristalizar esa reorganización que los presente como una opción real a votar en esas elecciones. Pueden perder las elecciones y Milei podría sumar representantes en el Congreso que facilite la conformación de mayorías para la aprobación de sus proyectos legislativos. Las elecciones legislativas se realizarán el 26 de octubre de 2025 y con ellas se renovarán 127 bancas de las 257 que conforman la Cámara de Diputados y 24 bancas de las 72 que conforman el Senado. Milei ya adelantó que en la campaña se enfocará en su plan de gobierno y en los ajustes que sean necesarios para continuar con su innegociable déficit cero, mientras que la oposición, principalmente el peronismo, buscará construir un plan que llame la atención de los argentinos que hoy no dejan de mirar, para bien o para mal, a un excéntrico Javier Milei que no da tregua en su batalla contra la inflación. Estamos saliendo del desierto, la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en este gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor. Se vienen tiempos felices en Argentina. Si llegaste hasta el final de este episodio, quiero agradecértelo, quiero invitarte a que lo compartas con amigos, con familiares y también quiero invitarte a que nos sigas en @enpoliticas y estamos en Instagram y en TikTok. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.